Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF-TV. El pasado 14 de abril, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales en Venezuela por un estrecho margen contra Enrique Capriles. Desde ese mismo momento comenzaron los cuestionamientos de la oposición a los resultados y además ha estado marcado por la violencia y también por el desabastecimiento. Para profundizar en el tema estamos junto a Patricio Gajardo, analista político. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Sofía. Patricio, ¿era esperable esta situación actual en la que está Venezuela? A ver, ¿en qué sentido no era esperable? En el sentido de la baja relación entre la votación de Capriles con la votación de Maduro. Todas las encuestas previas indicaban de que iba a ganar Maduro con un porcentaje bastante alto, incluso hablaban de 10, 15 puntos, y en la larga el resultado fue de 1,5 puntos de diferencia, lo cual en términos efectivos produjo un efecto psicológico y sociológico. Psicológico a los líderes de los dos sectores y sociológico para la ciudadanía, que se atrevió a expresar el rechazo al régimen chavista. Aparecía como inaccesible, inabordable y virtualmente inganable por parte de la oposición. Y a pesar de que perdió la oposición con el 1,5 que tuvo menos, por lo menos estamos hablando de los resultados oficiales, que esos son bastante discutibles, pero igual la oposición ganó, y aunque Maduro está en el gobierno, yo diría que Maduro perdió, porque los resultados fueron extremadamente teniendo el control del Estado, teniendo control de la información, teniendo un contrapeso absoluto para ejercer una hegemonía y obtener un resultado muchísimo más holgado del que obtuvo. O sea que el chavismo sin Chávez, en definitiva, pierde peso. A ver, yo creo, Sofía, que uno puede sacar conclusiones después de la muerte de Chávez, justamente a partir de estas elecciones, de ciertas cosas que antes eran difíciles de percibir. Ejemplo, que el chavismo era una construcción a través de un liderazgo caudillista que no logró institucionalizar, es decir, no logró consolidarlo a través de estructuras que le dieran continuidad. O sea, el eje del chavismo era el liderazgo de Chávez. ¿Y qué cosa pasa? Y el otro base de sustentación son las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que eran beneficiadas, y de hecho en Venezuela se habla de la boliburguesía, que muchas veces son los militares que han recibido grandes beneficios económicos. No olvidemos el año pasado, que fue la elección de Chávez, la última elección de Chávez, en que se le subió el sueldo a las Fuerzas Armadas entre un 40 y un 70%. Entonces, siempre las Fuerzas Armadas han estado alineadas con el chavismo, pero de alguna manera, diría yo, más que alineadas ideológicamente, están alineadas porque han obtenido una serie de beneficios económicos a través del el liderazgo de Chávez. Pero Chávez no construyó ni un partido, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido supuestamente del gobierno, no es un partido que entre dentro del plano decisorio. Claro. Entonces, el problema que tiene Maduro es que tiene que reemplazar un liderazgo que era absolutamente hegemónico y que tenía sí un talento, Chávez. La capacidad de fijar límite a los distintos sectores en pugna dentro del mismo chavismo. Y eso Maduro evidentemente que está por verse y parece que no tiene ese talento. O sea, Maduro no fue capaz de tener en el fondo de que Chávez le traspasara ese gran poder que él tenía, este carisma. A ver, el carisma es algo muy complejo que se traspase. De hecho, el problema del carisma es que es casi un don personal que le reconocen otras personas a alguien. Max Weber señala de una condición mágica que alguien tiene, y que es difícil definir y que la tiene una persona o no la tiene. Claro. Entonces es muy difícil su traspaso. Muchas veces se trata de traspasar a través de, por ejemplo, hermanos, hijos, parientes. Por ejemplo, en el caso de Fidel Castro con Raúl Castro es una rutinización del carisma. Se trata de traspasar el carisma a una persona que tiene una ligación familiar. En este caso, Chávez probablemente con fuertes influencias, porque yo creo que tenía claro el 8 de diciembre cuando consolida y nombra a Maduro como su sucesor, un claro apoyo de los hermanos Castro y de Cuba,
por las preocupaciones que tenía Cuba de dejar de recibir los 5.000 millones de dólares que recibe de apoyo anual, entonces de que Maduro era la persona indicada, primero porque era primero es marxista, segundo es pro-cubano, a diferencia de Diosdado Cabello, que era la otra persona que estaba sonando, que es un hombre que tiene mucha influencia dentro del sector militar, presidente de la Asamblea Nacional, equivalente a nuestro Congreso Nacional. Claro, y en algún momento se pensó que Diosdado Cabello podría ser el sucesor. Siempre se mencionó, y de hecho Maduro era una persona que se logró mantener por mucho tiempo como ministro de Relaciones Exteriores, y después como vicepresidente cambió, pero básicamente por un nivel de fidelidad casi absoluta. Pero absoluta en el sentido de que, o sea, muchas veces se cuentan en las biografías que cuando se visitaba al presidente Chávez y Maduro era el ministro de Relaciones Exteriores, le hacía servir el café, le decía nada Maduro, tráeme la silla, incluso antes, en la concentración final, antes del 7 de octubre, le pidió a Maduro que condujera el camión que lo llevó a la concentración. No olvidemos que Maduro era digamos, micrero y también chofer de metro, que estuvo trabajando en el Metro Caracas por un tiempo, y de ahí surge como líder sindical. Y conoce a Cilia Flores, que va a ser su actual señora, una mujer muy influyente, Procuradora General de la República, que va a ser la abogada de Chávez cuando estaba detenido. Luego el intento de golpe de Estado fallido con Carlos Andrés Pérez, y que lo va a ayudar a salir de la prisión. Es ese nexo el que permite la primera, digamos, aproximación entre Maduro y Chávez. El 30 de abril tuvimos un episodio de violencia en Venezuela. ¿Se ha profundizado este tipo de actos tras la llegada de Maduro al poder? A ver, primero el tema del Congreso que tú mencionas, que fue un acto de violencia, todo indica bastante premeditado, porque primero Diosdado Cabello estableció de que no le iba a dar la palabra a los parlamentarios que no reconocieran la legitimidad de Maduro. Entonces le quitaba el micrófono o no permitía que hablaran los parlamentarios. Los parlamentarios de la oposición levantaron un cartel que decía esto es un golpe al Parlamento, y a partir de ahí viene una golpiza en la cual las cámaras no enfocan la golpiza, sino que las cámaras del Congreso, y por lo tanto los que filmaron, lo filmaron a, digamos, gente que filmó de la propia oposición a través de sus propias cámaras personales. Entonces todo indica que María Corina Cochao, una de las líderes de la oposición más importante, va a tratar de hablar con Diosdado Cabello, le tiran el pelo, la agarran, le rompen la nariz, o sea, hay todo un efecto, y los parlamentarios fueron golpeados en forma muy violenta. Sumado a eso, ha habido todo un discurso del golpe o intento de golpe de Estado justamente a Maduro, que está el gobierno norteamericano entre medio, que Enrique Capriles está llevando a cabo todo un intento de atacar al gobierno, incluso se le ha prohibido de determinadas manifestaciones, etcétera. Es decir, vemos un aumento de la violencia, y el problema principal, y yo diría que es donde uno puede tener poco optimismo sobre el futuro de Venezuela, es que la oposición no tiene canales formales, porque en la Asamblea es minoría, pero es minoría porque le cambiaron el sistema electoral para que fuera minoría. Pero porque son todos oficialistas. Son todos oficialistas. Claro, y de hecho en la elección parlamentaria la oposición sacó el 55%, pero antes Chávez, porque en ese momento la Asamblea Nacional tenía plenos poderes, cambió el sistema electoral para que, a pesar de que la oposición ganara, siguiera siendo minoría en el Parlamento. En el Tribunal Supremo es minoría, digamos, el Tribunal Electoral también es minoría, o sea, es minoría en todos los ámbitos. Por lo tanto, si ahora ya ha dejado de ser minoría, y podemos decir, al menos en términos oficiales, que están virtualmente empatados, el país está dividido en dos, lo cierto es que lo más probable es que la oposición, la única forma de ejercer una oposición, lo que es legítimo y se hace a través de los medios de comunicación, que también se han ido cerrando para la oposición, particularmente la televisión. Los medios escritos todavía sobreviven, pero la televisión, el último canal medianamente crítico era Globovisión, y fue comprado poco después del resultado electoral por sectores chavistas. Por lo tanto, podríamos encontrarnos de que la única forma de manifestarse que tiene la oposición es salir a la calle. Entonces, tarde o temprano,
el enfrentamiento entre las dos mitades en que está dividida Venezuela es inevitable. Ahora, el rol de las Fuerzas Armadas y qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas es clave para ver si esto va a producirse manifestaciones sociales o también se va a sumar sectores que tienen temor, sectores que han están sido como en contra de Maduro. Más que en contra, Sofía, te diría yo que tienen temor de perder los beneficios luego de 14 años de gobierno y que el propio Diosdado Cabello dio una frase muy clave el día de la elección. Dijo, este resultado electoral, a pesar que habían ganado por el 1,5%, hay que ver por todos los medios y hay que buscar todas las razones de por qué se produjo y ver los responsables. Y ese fue un ataque directo o indirecto a Maduro, porque en el fondo lo único responsable de este triunfo paupérrimo, que fue con 1,5% de diferencia con la oposición, era Nicolás Maduro, que tenía con todos los requisitos y todas las ventajas para haber obtenido un triunfo mucho más holgado que el que obtuvo. Patricio, ya para terminar, sí. Hemos visto desabastecimiento, violencia en estos últimos tiempos. Sí. ¿Cómo se espera? ¿Se espera que se profundice esta crisis económica? No veo yo una solución. En el plano económico, el problema es que se ha desmantelado la empresa privada, los precios están controlados por el Estado, se ha establecido una ley laboral que hace virtualmente imposible echar a una persona de cualquier empresa, o sea, incluso empresas mínimas, excepto de la administración pública, en la cual tú tienes que estar absolutamente alineado con el régimen, según declaraciones explícitas que hizo Chávez en su momento. Por lo tanto, nos encontramos con que en estos momentos un dólar o sea, un bolívar absolutamente subvaluado, digamos, y que en el fondo te hace que sea más conveniente importar que producir, porque ya que de hecho los precios están controlados por el Estado y por lo tanto no te conviene producirlo y no conviene porque no sacas ninguna ganancia. Al producir más vale importar un producto que poder hacerlo en casa. De hecho, la dependencia del petróleo pasó de un 80% cuando llegó Chávez en 98 a un 98%. Y virtualmente la producción ha ido disminuyendo también, porque mucha gente, ingenieros, salieron de PDVSA el año 2002 cuando se produjo una serie de manifestaciones en contra del chavismo y que PDVSA pasó a ser controlada absolutamente por Chávez. Claro. Y por lo tanto, los puestos en el ámbito público han estado fuertemente sustentados más bien por liderazgos políticos que por técnicos que sepan de la extracción de petróleo, etcétera. Con lo cual, Venezuela, a pesar de tener las mayores reservas del mundo, tiene más reservas incluso que Arabia Saudita, está produciendo cada vez menos petróleo. Por lo tanto, y a eso agreguemos, Sofía, para terminar, los subsidios, es decir, porque Maduro viajó por varios países de Mercosur para ganar respaldo político, siguiendo la misma línea de Chávez, tratando de venderle a precio subsidiado el petróleo para conseguir apoyo a sus políticas, y por eso es que se produce este alineamiento ideológico de parte de Argentina, Brasil, Bolivia, etcétera, que están atados o vinculados a la línea del chavismo y lo que representa hoy día Maduro. Ya pues, Patricio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una próxima entrevista aquí en DF TV.